Historias en la penumbra, relatos inquietantes, fenómenos inexplicables que cobran vida en leyendas olvidadas. El cielo estaba despejado, y la luna, redonda y brillante, iluminaba con su pálido resplandor el río que serpenteaba entre los árboles del bosque. La brisa nocturna hacía que las hojas susurraran suavemente y el agua reflejaba las estrellas, creando un paisaje de ensueño. Juan, un joven pescador de un viejo pueblo a las afueras de Ciudad de México, se encontraba en la orilla del río, preparando su caña de pesca, mientras su amigo Pedro encendía una fogata para mantener el frío a raya. «Esta noche es perfecta para pescar, ¿no crees?», comentó Juan lanzando su caña al agua. «Sí, aunque dicen que estas aguas están malditas», respondió Pedro, acomodando los troncos en la hoguera. «Malditas. Vamos, Pedro, no me vengas con esas historias». Juan soltó una carcajada, pero había una pizca de nerviosismo en su voz. Pedro se quedó en silencio por un momento, observando cómo las llamas danzaban ante sus ojos. Luego, con voz baja y grave, añadió: «Es en serio, Juan. Los ancianos siempre han hablado de la Llorona. Dicen que vaga por estos lugares, buscando a sus hijos perdidos». Juan dejó de reír y miró a su amigo con una expresión seria. «Esos son solo cuentos para asustar a los niños», dijo finalmente. «La Llorona no es más que una leyenda. Además, estamos aquí solo para pescar». Pedro no respondió, pero su expresión mostraba preocupación. Sabía que los cuentos de la Llorona no eran tomados a la ligera en la aldea. Incluso los más valientes evitaban acercarse al río durante la noche. Las horas pasaron y los dos amigos se concentraron en su tarea, hablando poco. El canto de los grillos y el croar de las ranas eran los únicos sonidos que rompían el silencio. De repente, Pedro se levantó nervioso. «Juan, creo que es mejor que nos vayamos. No me siento bien aquí», le dijo mirando a su alrededor. «¿Ves? Ya estás dejándote llevar por esos cuentos de viejas». Juan sonrió tratando de aligerar el ambiente. «Solo un rato más. Ya casi hemos llenado nuestras cestas». Pedro no estaba convencido, pero no quería parecer cobarde ante su amigo. Se sentó de nuevo junto a la hoguera, lanzando miradas nerviosas hacia el río. Fue entonces cuando la escucharon. Un lamento desgarrador, un grito que parecía venir de las profundidades del alma, resonó a través de la noche. Ambos jóvenes se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó Pedro en un susurro. Su rostro estaba pálido por el miedo. Juan tragó saliva, tratando de encontrar una explicación racional. «Debe ser el viento o algún animal, no sé, tal vez un búho». Pero antes de que pudiera terminar su frase, el lamento se repitió, esta vez más cercano. Era un sonido que helaba la sangre, lleno de dolor y desesperación. «Vámonos de aquí, Juan, ahora mismo», insistió Pedro poniéndose de pie. Juan asintió, sintiendo que algo no estaba bien. Empezó a recoger sus cosas apresuradamente, pero en ese instante el grito resonó una vez más, y esta vez fue acompañado de un murmullo, una voz femenina que susurraba entre el viento. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El pánico se apoderó de Pedro, quien sin pensarlo dos veces comenzó a correr hacia el bosque. «¡Pedro, espera!», gritó Juan, tratando de alcanzarlo, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, Pedro ya había desaparecido entre los árboles. El joven pescador se quedó solo, con el sonido de su propia respiración entrecortada,
y el eco de aquel lamento todavía resonando en sus oídos. Se levantó con dificultad, su cuerpo temblando de miedo. Miró a su alrededor buscando a su amigo, pero la oscuridad lo envolvía todo. «Pedro, Pedro», pero su voz apenas era audible. Un crujido en la maleza lo hizo girar de golpe. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad, pero no podía ver nada. El viento había dejado de soplar, y todo a su alrededor estaba envuelto en un silencio sepulcral. De repente, una figura blanca emergió de entre los árboles, flotando suavemente sobre la superficie del agua. Juan sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién anda ahí?», gritó con la voz quebrada, retrocediendo unos pasos. La figura se acercó lentamente y a medida que lo hacía, el lamento se volvía más fuerte, más doloroso. Juan pudo ver entonces su rostro. Una mujer con el cabello largo y desordenado, vestida con un vestido blanco empapado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas humanas. Eran negras, como si estuvieran llenas de lodo. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Juan quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el miedo lo hubiera paralizado. La figura flotaba hacia él con sus manos extendidas, pálidas y delgadas, como si estuviera a punto de atraparlo. Yo no sé nada de tus hijos, por favor». Retrocedió Juan lentamente hasta que su espalda chocó contra un árbol. La mujer fantasmagórica se detuvo a unos metros de él, observándolo con una mezcla de dolor y furia. «Dámelos, devuélveme a mis hijos», le gritó la figura, y su voz resonó con tal fuerza que los pájaros en los árboles se levantaron en vuelo asustados. Juan se tapó los oídos, sintiendo que aquel grito le taladraba el cerebro. Sabía que no podía quedarse ahí. Reuniendo todas sus fuerzas, se lanzó a correr hacia el bosque, siguiendo el mismo camino que había tomado Pedro. Pero a cada paso que daba, sentía que la presencia de la mujer lo seguía, como una sombra que no podía sacudirse. «Pedro, Pedro, ayúdame», gritaba mientras corría, pero no obtenía respuesta. El lamento de la Llorona lo perseguía, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Juan corría tan rápido como sus piernas se lo permitían, esquivando ramas y raíces, pero el terror lo hacía tropezar constantemente. Finalmente llegó a un claro en el bosque, donde la luz de la luna iluminaba un pequeño estanque. Juan se detuvo jadeando y miró a su alrededor. No había señales de Pedro, ni de la Llorona, pero el miedo seguía apretándole el corazón. «Tiene que haber alguna manera de salir de esto», se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, el agua del estanque comenzó a agitarse. Una mano pálida y esquelética emergió de las aguas, seguida de otra, y luego la misma figura blanca que había visto antes comenzó a levantarse como si el agua le estuviera empujando hacia él. Juan retrocedió, pero sus pies tropezaron con una raíz y cayó de espaldas al suelo. La Llorona flotaba ahora sobre el estanque, mirándolo fijamente con sus oscuros y vacíos ojos. «Mis hijos», volvió a susurrar, y esta vez su voz sonaba más cerca, más íntima, como si estuviera hablando directamente a su mente. «Devuélveme a mis hijos». «Yo no tengo a tus hijos», gritó Juan desesperado, tratando de levantarse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. La Llorona extendió una mano hacia él, y a medida que lo hacía, el aire a su alrededor se volvía más frío, más pesado. Juan sintió que sus pulmones se comprimían, como si el aire se estuviera escapando de su pecho. «Dámelos», insistió la voz.
ahora en un tono suave, casi suplicante. El joven pescador sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía escapar. Todo parecía perdido. Pero entonces, una voz familiar rompió el silencio. Era Pedro, que había regresado gritando con todas sus fuerzas. «¡Déjalo en paz!». Juan giró la cabeza y vio a su amigo aparecer corriendo desde el borde del claro, agitando una rama encendida de la fogata. La Llorona se giró hacia Pedro y por un breve instante sus ojos vacíos mostraron algo parecido al miedo. Retrocedió, emitiendo un agudo lamento que resonó en todo el bosque. «¡Corre, Juan, corre!», gritó Pedro, lanzando la rama hacia la figura espectral. La rama atravesó el aire y cayó al suelo, apagándose con un chisporroteo. Pero el acto de valentía de Pedro fue suficiente para distraer a la Llorona, dándole a Juan la oportunidad de levantarse y correr hacia su amigo. Ambos jóvenes no se detuvieron hasta que llegaron a la orilla del río, donde la luz de la luna brillaba con más intensidad. «¿Estás bien?», preguntó Pedro, respirando con dificultad. Juan asintió, todavía en estado de shock, pero agradecido de estar vivo. «¿Qué fue eso?», murmuró, sin poder quitarse de la cabeza la imagen de la mujer espectral. Pedro lo miró con seriedad. «Fue la Llorona, Juan. Los cuentos son ciertos». Los dos amigos se quedaron en silencio por un momento, dejando que la realidad de lo que acababan de vivir se asentara en sus mentes. Finalmente, Juan rompió el silencio. «Nunca más volveré a este lugar», dijo su voz. «Hay cosas que es mejor no cuestionar». Pedro asintió y, sin más, ambos recogieron sus cosas y comenzaron a caminar de regreso a la aldea. Mientras se alejaban del río, el viento comenzó a soplar de nuevo, llevando consigo el último lamento de la Llorona, que se desvaneció en la oscuridad de la noche como un susurro lejano que se perdería para siempre en las profundidades del bosque. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada, puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este vídeo.